a la cama, puestos los frijolitos. ¿Saben, Marilú? Dinos, ¿a qué hora saliste de tu casa, Marilucita? A las 5:30. Vive poquito lejísimos. Y miren nada más lo que tuvo que hacer para llegar a tiempo. Así que si a usted en la mañana, así como que el martes dice, ay, qué flojera, acuérdese de Marilú nada más. Y diga, ay, no, si ya Marilú hace 3 horas ya está levantada y yo apenas aquí. Entonces nos vamos animando, ¿verdad? Gracias a todas. Sé que es un esfuerzo, todas tenemos mucho que hacer, pero el estar aquí habla de que todas tenemos esa hambre por seguir creciendo en el Señor, por conocer más a nuestro Dios y que Él nos hable en esta mañana. Vamos a orar para pedirle que nos enseñe. Señor, estamos en tus manos, Padre. Gracias, cuánto te agradezco por cada hermosa mujer que has traído este día, con esa disposición, Señor, de buscarte a ti más que cualquier otra cosa. Y así te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos enseñes esta importante lección que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, hermanitas, si ya nos vamos sabiendo de memoria, como dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega, y contra tales cosas no hay ley. Bien, pues ya hemos estudiado el fruto del Espíritu, que se manifiesta en varias características, como el amor, como el gozo y la paz el martes pasado. Hoy vamos a ver la paciencia, así que ténganme paciencia, por favor. Vamos a ver, espera pacientemente, así le puse como título. Y así, si nos vamos a pensar en la paciencia, si vamos a un diccionario, vamos a encontrar como varias áreas o temas en los que se enfoca esta palabra de la paciencia. Por ejemplo, miren, se define la paciencia como la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, ¿sí? Por ejemplo, armar un rompecabezas, ¿qué se requiere? Paciencia, ¿no? Hacer un mantel de esos de crochet enormes para tu mesa de 3 metros, ¿cuánto te toma? Mi mami me hizo un mantel de esos que lo atesoro, nada más que era cuando mi mesa estaba más chica. Entonces ahora ya no le queda, pero es un tesoro para mí ese mantel. ¿Cuánto tiempo? Se requiere paciencia para hacer cosas minuciosas, para escribir un libro, para estudiar una carrera universitaria, para aprender algún idioma. Necesitamos paciencia. Pero hay otro aspecto de la paciencia, es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Ya quiero que llegue el día de mi cumpleaños. Los niños, ¿no? Ya quiero que sea el día de los Reyes. La capacidad de esperar a que un plazo se cumpla para que llegue algo que tú anhelas con todo tu corazón. La hermanita Chayito esperó 10 años para tener su departamento. ¿Cuántas mujeres no han esperado un periodo muy largo para poder lograr embarazarse, ¿no? Y tenemos niños milagro y me conmueve tanto pensar en esa espera tan larga, 12 años de alguna mujer que no podía embarazarse. Bueno, la capacidad de padecer, esta es otra concepción, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Vamos a decir aquí no tanto como las pruebas, sino cosas que de repente, no sé, están los vecinos en remodelación en su casa, ¿no? El martillito. Se requiere paciencia para soportar o padecer esto sin que te alteres. Un niñito que está, no sé, de mal humor y está llorón, y la mamá, ¿qué quiere? No, pues ya lo doy en adopción, ¿no? Inmediatamente. No, a ver, hijito, ¿qué te pasa? Ven, amorcito, y encontrarle por qué está llorando el niño bebé, peor que si no nos puede decir qué le pasa, ¿no? Sí, cuando vamos en un viaje, los niños, ¿ya vamos a llegar? No, hijito, faltan como 10 horas de viaje, y a los 5 minutos, ¿ya vamos a llegar? Ya te dije que faltan como 10 horas. Bueno, ahí necesita el niño paciencia y nosotros paciencia para el niño, para soportar algo sin alterarse. En ocasiones este tipo de paciencia pues la necesitamos mucho unos para con otros.
para con nuestros semejantes. No puede darse las relaciones interpersonales sanas sin este ingrediente que se llama paciencia, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de reaccionar, diferentes ideas, gustos, opiniones, y si no tenemos esa capacidad de tener paciencia, aquí dice de padecer o soportar algo sin alterarnos, pues van a ser explosivas nuestras relaciones. Bueno, y el último concepto, la capacidad de tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza. Aquí estamos hablando de dolores, de penas en la vida, pruebas, y la paciencia también aquí es indispensable para soportarlas. Es aquí una clase de fortaleza espiritual, una especie de protección, de concha, ¿no?, que nos ayuda a sobrevivir a pesar de esas circunstancias difíciles que a todos los seres humanos nos van a acontecer. ¿Se fijan entonces cómo la paciencia es un concepto tan rico? Varias cosas en las que diferentes clases de paciencia que necesitamos en la vida. La palabra paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir. Y mire que de ahí esta palabra pati viene una palabra que es patiens. Y justamente es como le llamamos a los pacientes en el hospital, ¿no? Paciente. Viene justamente la palabra paciente de este vocablo y significa el que sufre. Los filósofos griegos de la antigüedad definían la paciencia como la constancia valerosa que se opone al mal y a pesar de lo que se sufra, no dejarse dominar por ello. Ándele, está interesante, ¿no? Y en la Biblia, la paciencia también tiene como varios temas en los que nos abarca y en los que nos toca vivir con paciencia. Por ejemplo, es la perseverancia hacia una meta. Lo vemos en Hebreos 12:1, que dice el autor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí estamos hablando de que la paciencia es perseverancia para no rendirnos ante una meta, algo que queremos conseguir, lograr, algo que es un sueño para nosotros, es la paciencia, la necesaria. Pero también en la Biblia es la fortaleza y serenidad ante las pruebas, y de eso tenemos un montón de citas muestra, pero les traigo solamente aquí 2 Tesalonicenses 1:4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es una carta que Pablo escribe a los tesalonicenses que están siendo perseguidos, y dice, ¿cómo nos admira? Y nos gloriamos de que ustedes están viviendo esta situación con tanta paciencia. Es la fortaleza y serenidad ante las pruebas. También en la Biblia es la confiada espera por el cumplimiento de una promesa, de algo que Dios nos ha dicho que se va a cumplir en nuestra vida. Y el ejemplo en la Biblia es porque en esperanza fuimos salvos. Aquí estamos hablando de la salvación, una promesa de Dios. Y dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y también es la capacidad de tolerar a otras personas. También en la Biblia se muestra la paciencia como esta capacidad para las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Casi no hablamos de la paciencia en las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, para el matrimonio. Hablamos del amor y que la entrega, pero ¿qué tal hablar de paciencia, no? Entre esposo y esposa, porque es la capacidad de tolerar a otras personas con todas sus diferencias, con toda humildad y mansedumbre. Estas 2 palabritas son claves para la paciencia, porque hasta estuve así como tentada de hacer como una lista de ingredientes que componen la paciencia. Y creo que estos 2 son muy buenos ingredientes. La humildad. No se puede ser paciente con una persona si tú no eres humilde. Y necesitas también esa mansedumbre. Vemos también en la Biblia muchos ejemplos de aquellos caracterizados por la paciencia en su caminar con Dios, personajes que se caracterizaron por su paciencia. Dice Santiago de los profetas,
nos habla, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque muchos de los profetas se nos muestran en sus escritos, ahí en sus libros en el Antiguo Testamento, como personas sufrientes, mártires por el mensaje que estaban dando, y cómo ellos tuvieron esa paciencia, dice Santiago, los tenemos como ejemplo. Y luego también Santiago dice de otro personaje que fue ejemplo por su paciencia. ¿Se acuerdan quién? El famosísimo Job, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tuvo paciencia durante sus pruebas espantosas, pero al fin vemos que Dios le responde y que su estado fue mucho mejor que el que tenía antes de pasar por esas pruebas. Tuvo un premio a su paciencia. Y después tenemos otro ejemplo en Hebreos, Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. También es una historia de paciencia esta, ¿no? Dios les dio la promesa a Abraham, a Sara, de que tendrían un hijo, y ya estaban súper, hiper, mega viejísimos. Ya nada de nada, dijo mi esposo, y el Señor les concedió su sueño. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y bueno, otro ejemplo de paciencia, ¿qué más? Nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro modelo en todas las cosas y en la paciencia también. El Señor Jesús es nuestro modelo. Le vemos como un siervo sufriente, que no abre su boca, que aguarda a que se cumpla la voluntad de Dios con paciencia a pesar del sufrimiento. Hebreos 12:2 dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ejemplos de paciencia tenemos en la palabra de Dios, conceptos de paciencia. Ahora vamos a ir desglosando un poquito más el tema de la paciencia. Y tenemos primero que la paciencia es fortaleza y serenidad ante las pruebas. Es como que de la que más queremos, ¿no? Aprender. La capacidad para que a pesar de lo que nos toque vivir estemos firmes, estemos en serenidad, estemos en gozo, en paz. Dice Santiago 1, 2 y 4. Es interesante este pasaje, no podíamos dejar de verlo hablando de este tema. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo vimos en el tema del gozo, cuando hablamos del gozo hablamos de esto, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vea cómo la paciencia cumple aquí una función importante en nuestro crecimiento espiritual. Dice que cuando ya tenemos suficiente paciencia, tenga la paciencia su obra completa en nosotros, entonces nosotros ya somos perfectos y cabales y no nos falta cosa alguna. Cuando somos suficientemente ejercitados en la paciencia. Nada más que, desgraciadamente, dice que ¿cómo somos ejercitados en la paciencia? A través de las pruebas. Ahí sí ya no nos gustó, ¿no? Pero entonces las pruebas traen una bendición muy importante. Nos dejan como producto paciencia, que es justamente una muestra de un carácter maduro. Somos perfectos y cabales cuando tenemos paciencia. La tendencia del ser humano es evitar el sufrimiento, por eso no nos gusta que nos digan esto, ¿no? No, pues ¿qué queremos? Queremos obtener el máximo de placer con el mínimo de dolor. Nos gusta la vida sin dolor, sin penas, bueno, sin frío, ¿no? Yo ya quiero ir a hacer mi marcha al Zócalo, si quieren acompáñenme, en protesta contra el frío. Sí. Ya estamos hartas del frío, no queremos padecer nada, ¿no? Tú me acompañas, ya tengo seguidoras. Vamos a tomar las casetas de Cuernavaca. Porque nos quejamos tanto de todo, ¿no? No queremos sufrir nada. Por eso tendemos a salirnos de nuestras casillas cuando las cosas no son como nosotros queremos. Por eso tendemos o a enojarnos, o a deprimirnos, o a gritar, o a echarnos para atrás, a rendirnos cuando las cosas no son como nosotros queremos, porque así somos los seres humanos por naturaleza. La impaciencia nos roba el gozo y la paz. Vamos a ver todas las cosas malas que hace la impaciencia. Para empezar, nos roba el gozo y la paz. Luego, miren, es muy mala consejera. Cuando estamos impacientes, tomamos decisiones arrebatadas y casi siempre son
malas decisiones las que tomamos movidas por la impaciencia. También perjudica la salud. Es estrés, la falta de paciencia es estrés sobre nosotros, es desgaste físico, emocional, que se va a notar en todo nuestro cuerpo. Hígado, riñón, corazón, panza, en la piel, el pelo, la bilis, se nos cae el pelo, nos salen ronchas, nos arrugamos, nos sale celulitis. Todo es por culpa de la impaciencia. Impaciencia. Ok. Perjudica la salud. La impaciencia genera problemas de relaciones interpersonales. Si no toleramos al otro, pues ya, vamos a tener problemas de relaciones interpersonales, pero también nuestra impaciencia ante nuestras propias pruebas, nuestra impaciencia ante lo que no llega en nuestra vida, nos hace ser así como irritables, molestitas, negativas, amargositas, y eso nos trae problemas de relaciones interpersonales. Nos volvemos la feíta del grupo porque siempre estamos con la negatividad. Bueno, y nos lleva a vivir experiencias fuera de tiempo. Nos adelantamos por la impaciencia, hacemos cosas que todavía no tocaban. No era el tiempo de vivir esto, de hacer esto, pero por impaciente lo hice. Ahí vemos a los jovencitos mucho, ¿verdad? Pasando cosas que no deberían estar pasando en sus vidas porque impacientemente han acelerado decisiones. Bueno, nos lleva a evadir responsabilidades también, la impaciencia, a no cumplir con lo que nos está tocando en este momento porque estamos pensando en aquello que ya queremos que llegue. Pues espérate, ahorita en tu presente te toca hacer algo, pues hazlo, lo que hoy te toca. No estés de impaciente. Nos lleva a abandonar bienes que nos habrían de llevar a conseguir otros mayores. Esto habla de la capacidad de entregarte a la actividad que te toca hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de las mamás, cuando nos toca estar con los niños chiquitos y por la impaciencia, ay no, yo ya quiero salir a realizarme. Esa palabrita ya les he dicho que la traigo atravesada. Creo que voy a escribir algún libro sobre la realización de la mujer, porque este mundo nos trae mareadas con ese conceptito que lo único que hace es sacarnos justamente de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida y la realización de la mujer. No sé por qué siempre tiene que ser allá, hablar de estar en un alto puesto ejecutivo, tener una carrera universitaria y ser una mandona con todos los demás. Claro, que se queda sola, ¿verdad? Por cierto, y sin familia y sin nada, pero la mamá está dedicada a atender a sus niñitos y en esa, a lo mejor, impaciencia, frustración, puede abandonar algún bien muy valioso de su vida por conseguir un bien, según ella, que no es lo que realmente le va a traer la satisfacción. Entonces nos lleva a abandonar bienes que nos habrían de llevar a conseguir otros bienes mayores realmente. ¿Se fija cuántas cosas horribles provoca en la vida la impaciencia? Y a lo mejor usted me daría más ideas de otras cosas que acarrea la impaciencia a un ser humano. Miren, Aristóteles en la antigüedad escribió esto, me pareció interesante, por eso se los puse acá, y dice que la paciencia es el equilibrio o punto medio entre emociones extremas. El famoso punto medio, ¿no? Bueno, él dice que es el punto medio entre emociones extremas. Dice Aristóteles que con ella se consigue sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero esta es la parte que se me hace más interesante. Él comparó la paciencia con una cosa que se llama poliorcética. ¡Ay, jole! ¿Qué palabrita rara es esa? Bueno, la poliorcética es la disciplina que se encarga de construir fortalezas, bastiones, baluartes o fortificaciones. Esa es una disciplina encargada de esto, ¿no? Pero Aristóteles dijo que la paciencia es parecida a la poliorcética. Dijo que para que en su interior el ser humano pueda construir así como baluartes, fortificaciones, bastiones, fortaleza, que el ser humano necesita tener, que para construir lo que se llamaría la paciencia, es decir, estos bastiones, esta fortaleza sería la paciencia, pero dice él que para que se construya esto en el ser humano es necesario un entrenamiento práctico
y que precisamente este entrenamiento se da enfrentando el asedio de los dolores y tristezas de la vida. Pues es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Santiago, que la prueba produce paciencia. Es lo mismo que dijo Aristóteles, nada más que me gustó el concepto de la poliorcética. ¿Y qué cree? Que algunos estudiosos de la actualidad, así de la conducta humana, han rescatado el término poliorcética y se entiende como un conjunto de técnicas utilizadas en psicología para fortalecerse frente a las agresiones de los entornos psicológicamente hostiles. O sea, cómo construir dentro de nosotros esas fortificaciones. Pues realmente es la construcción de la paciencia, ¿no? Esta poliorcética. Se las regalo esta palabrita. Si quiere hoy, llegue a su casa diciéndole a sus hijos, estoy construyendo mi poliorcética. ¿Ok? Bien, pues vemos aquí la utilidad de las pruebas. Las pruebas son útiles para construir esa paciencia, para construir esas fortalezas. Sin las pruebas no podríamos. Así que vamos a decirles bienvenidas a las pruebas. Entonces, las pruebas son útiles para perfeccionarnos. Esos acontecimientos de los que todas somos testigos, ninguna de nosotras dice, no, yo nunca he tenido pruebas. Todas hemos tenido, y ya les decía yo, tenemos chicas grandes, medianas, grandototas, grandotototototas, y otras que llegan y decimos, ay, yo no conocía que existían este tipo de pruebas. Y le aviso, hay unas que todavía no le llegan, y que le van a llegar y que la van a dejar, wow, ¿también esto se podía padecer? Sí, increíble, ¿no? Es surtido rico. Dice que somos bienaventurados cuando nos hallamos en diversas pruebas. Los acontecimientos que nos son contrarios y ponen a prueba nuestra paciencia son precisamente las oportunidades para que crezcamos. No le huyamos. Cuando nuestros derechos, por ejemplo, vamos a ver una listita de qué tipo de pruebas. Cuando nuestros derechos son violados, cuando enfrentamos enfermedad, cuando padecemos crisis económica, todas las adversidades de la vida, aquí las podemos englobar, todas las adversidades de la vida, el marido, la suegra, todo lo que usted quiera, ya dijo el pastor, ¿verdad? Pero también los diversos infortunios que se presentan en un día a día, así en el día común y corriente, cositas que nos pasan, que no vamos a decir son así como las pruebas de la vida, pero que nos sacan a veces de nuestra casilla, como el exceso de calor, el exceso de frío, el teléfono que no funciona o no deja de sonar, el excesivo tráfico que nos hace llegar tarde a una cita importante, o una visita que se presenta en el momento más inoportuno, o cuando se nos meten en la fila del banco, de lo que sea, cuando un patán se nos cierra en el tráfico, cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe, etcétera. Tropiecitos y tropiecitos que nos encontramos durante el día y que nos sacan o nos quieren sacar de quicio. También son esas pruebas que ponen a prueba nuestro carácter, ante las cuales podemos entrenarnos en la paciencia. Pues bienvenidas. Y también las personas con quienes nos relacionamos son una oportunidad para desarrollarnos. Aquí póngale usted nombre si quiere. Las personas que prueban su paciencia, hermana. Las que hacen crecer su paciencia. Quizá con su mal genio, o con sus faltas de educación, o su mal comportamiento, o simplemente las diferencias de opiniones y de gustos. ¿Ya les puso nombre? Bueno, pues esa es una bendición para su vida, hermana, porque está ayudándole a construir su paciencia para que usted sea perfecta y cabal, sin que le falte cosa alguna. Un amigo nuestro, yo creo que escuchó un tema así allá en Reynosa, un amigo de mi esposo y mío, y un día que fuimos a Reynosa nos llevó en su carro a cruzar la frontera, pero se le metió un carro muy feo, ¿no? Y entonces se asoma aquel, es un grandotote, Miguel, lo queremos mucho, y se asoma por su carro y le dice, gracias, gracias, eres una bendición para mi vida porque estás formando mi paciencia. Gracias. Entonces, cuando alguien le haga una cosa de estas feas, se le mete en la fila del banco. Gracias, es usted una bendición para mi vida, porque me está ayudando a formar mi paciencia. Pues todos estos acontecimientos que nos son contrarios y ponen a prueba nuestra paciencia son nuestras oportunidades para que crezcamos.
Usualmente nuestra reacción sería, ay, ¿por qué a mí? ¿Cómo sufro? Todo me pasa. Una querida amiga el otro día en Facebook puso, es el peor día de mi vida, todo me ha salido mal. Y ya no le he preguntado qué fue lo que le pasó, si le pasaron cosas muy serias, pero me imagino que si lo pone en Facebook es porque fueron cosas así como triviales, ¿no? De estas que le cuento. Llegó alguien cuando ella ya se iba y se le cayó el café en la ropa y luego sale y mete el pie en un charco y cosas así, ¿no? ¡Oh! Y preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios. Mire cómo dice Romanos 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo que dice Santiago, ¿verdad? Acá dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, así que nos gloriamos. Ahora resulta que vamos a estar bien locas agradeciéndole a Dios por todas las cosas difíciles. Pero luego Pablo se va más grande y dice que, bueno, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y luego dice, y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Yo le dije a mi esposo que explication esto porque me hice bolas. A ver, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Le digo, o sea, como que si tengo más paciencia, ¿voy a tener más pruebas? Mejor ya no tengo paciencia. Se fue mi esposo al griego, como él sí sabe leer eso. Entonces buscó esa palabrita prueba. ¿Qué quería decir? Que si era así también como una tribulación, como dijo la palabra anterior, y no, es diferente. Ve por eso usted que se usan dos palabras diferentes, tribulación y luego prueba. Así que la paciencia no provoca que tengamos más problemas. Fiu. Pero vámonos desglosando. Lo tengo ahí escrito. Dice, la tribulación ejercita nuestra paciencia. Y la paciencia, una vez ejercitada, nos hace maduros. Eso quiere decir prueba. Nos hace maduros, expertos, confiables. Entonces sí está de acuerdo con Santiago, que dice que somos perfectos y cabales, sin que nos falta cosa alguna. Entonces la paciencia, una vez ejercitada, nos hace maduros, expertos, confiables. ¿Qué tal? ¿Le gusta la palabra? Expertos. No, yo ya soy experta en el problema que usted tiene. Ya, tiene ahí su diplomita, aprobada en maridos gruñones. O lo que le toque, pues no sé qué le toca a usted, ya, ok. No dije nada, hermanos maridos, déjenla seguir viniendo. Ok, bueno, es experta, es confiable ahora, porque ahora ya tiene una habilidad para contrarrestar ese tipo de prueba en su vida. Se convierte la paciencia en una medalla de reconocimiento para quien ha transitado tal prueba, ¿sí? La paciencia, pero una vez que la paciencia ha brotado como un fruto en nosotros, si nosotros hemos experimentado esa prueba, no nada más por experimentarla ya tenemos la medalla, ¿ok? La tenemos cuando la experimentamos con paciencia. Ahorita vamos a ver cómo se le hace, pues cómo, ya me gustó, sí quiero mi medalla, pero ¿cómo se le hace? Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Las pruebas nos ayudan a bien. Ya les he explicado este versículo, que no me gusta sentirlo así como tan superficial. Decimos, te roban las llantas de tu carro y tú dices, le roban aquí a una hermana las llantas de su carro y le decimos todas muy espirituales y cristianas usando la Biblia, hermana, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aquella hermana lo interpreta, entonces voy a tener unas llantas nuevas, ¿no? Todas las cosas me ayudan a bien. Y no, a lo mejor no es así tan superficial el entender que me ayuda bien. No seamos como materialistas, matemáticas. Nos ayudan a bien en que reflejan algo en nosotros bueno, algo espiritual. No sé, a lo mejor la hermana va a aprender ahora algo de humildad o va a aprender a hacerse amiga de otra hermana que le va a dar el ride. No sé, la confianza, la dependencia en Dios es un fruto maravilloso que vendrá de esa prueba. Y todas las cosas
que dice este pasaje incluye las cosas que prueban nuestra paciencia. Así que todas las cosas que prueban nuestra paciencia nos ayudan a bien. En vez de reaccionar con impaciencia, tenemos la oportunidad para fortalecernos y responder con paciencia y en completa confianza del poder y los propósitos de Dios. La prueba es para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios. Dice una frase muy interesante de Jean-Jacques Rousseau: la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Y hablando del fruto del Espíritu, ¿verdad? De nuestra vida, la paciencia va a brotar como un fruto dulce, dulce para nosotros y dulce para los que se relacionan con nosotros. Está por aquí, a ver, miren, tengo un ejemplo de la paciencia. Tengo este librito. Para escribir un libro se necesita paciencia, ¿no? Yo escribí uno y sé que se necesita mucha paciencia para escribir un libro. Pero más paciencia se requiere para no solo escribir el libro, sino llegar al momento de la vida en el que se puede escribir. La persona que escribió este libro, para mí es un ejemplo de paciencia increíble. Se llama el libro Una mirada desde y hacia Jaltépetl. Es una persona que nació en esta comunidad indígena. Es una persona, una mujer linda, que no hablaba español, que vivió pues las condiciones de un grupo étnico de nuestro país, las condiciones de marginación, y sin saber hablar español por injusticias de la vida, la llevan y la aprenden y la ponen en un reclusorio. Ahí en el reclusorio ella totalmente inocente, acusada injustamente, sentenciada a pagar una condena por algo que ella no cometió, vive recluida. 7 años de su vida, allí los vive, 7 años de su vida los vive en este reclusorio. Imagínense cuánta paciencia. Si para escribir un libro se necesita paciencia, ¿cuánta paciencia se necesitará para vivir 7 años en un reclusorio injustamente? Y por cierto, ella no sabe que van a ser 7 años, ¿verdad? Cuando entra ahí le dicen que van a ser muchos años más, y en esa paciencia entonces ella tiene que aguardar ahí. En ese lugar, gracias a Dios, conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, le presentan el Evangelio, ella se entrega al Señor Jesucristo y el Señor hace cosas maravillosas en su vida, justamente le enseña a esperar. Le enseña a esperar. Sale de ese lugar victoriosa y no nada más así como ya, pues ya, salí, sino sale convertida en una nueva persona, porque ahí en el reclusorio ya tuvo la oportunidad de perseverar en paciencia y aprender español, porque no sabía español, aprendió a leer, a escribir, estudió la primaria, estudió la secundaria, se preparó muchísimo, hasta francés aprendió a tocar la guitarra y sale de allí convertida en una persona totalmente diferente y convertida en una luchadora incansable que ha hecho muchísimas cosas ahora por su pueblo indígena, por las mujeres que son así, pues abusadas legalmente por la injusticia que hay en nuestro país. Ella forma parte de comisiones ahora de nuestro gobierno en los que se lucha por los bienes de los indígenas y es reconocida en nuestro gobierno como una luchadora. Justamente el gobierno fue el que la impulsó para escribir este libro y se lo reconoce. Es un libro de poemas. Son los poemas que ella ha podido escribir, están en español, están en náhuatl, que es su idioma, su lengua materna. Y hay uno que se llama Bendita Cárcel. Y ese me encanta, ¿no? Porque ella, en lugar de decir, qué horrible situación, ¿por qué a mí? Ella dice, bendita cárcel. Nos gloriamos en las tribulaciones, lo reconoce, porque ella ahora es una mujer que a través de la paciencia es madura, es experta y es confiable. Y yo les presento entonces este libro así como una joya. Y les presento a la autora, que ahí está. A ver, párate mi preciosa Violetita. La amo muchísimo, la admiro mucho. Ya nos compartió así con mucho detalle en nuestro spa espiritual en septiembre su testimonio, pero algunas tal vez no estuvieron en ese spa, no habían escuchado su testimonio, no la conocían, pero para mí es un modelo de paciencia.
ante las pruebas. Y les presento su libro, por cierto, si alguien lo quiere tener, te lo puede pedir, ¿verdad, hija? Para leer los poemas de Violetita. Es mi manera como yo les presento el libro de esta querida hija nuestra, un modelo de paciencia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo estar en una cárcel me podría ayudar a bien? Pues Dios sabe, ¿verdad?, cómo lo usa. Lo más terrible que esté pasando en tu vida, Dios lo usa para tu bien. No te rindas, no decaigas. Confía, confía y confía en el Señor. Dice Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Pues las pruebas entonces bienvenidas porque fortalecen nuestra vida. Tenemos otro punto aquí en nuestro tema. La paciencia es un rasgo de una personalidad madura. Ya decía yo de los niñitos, ¿no? Que van en el viaje y ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pues porque son niñitos, ¿no? Se les perdona. Pero ¿qué tal una adulta que esté con esa misma actitud? Ya, señor. Y a los 5 minutos, y ya, señor. Ya, quítame este dolor. Llegamos ahí todas dramáticas, ¿no? Dame un corazón de piedra, decía una hermanita allá en Tapachula. Ya no quiero sentir esto. Y ahí estamos, ¿no? Quejosas y quejosas. Igual que el niñito. La respuesta natural es impaciencia. Pero ya quedamos que esta nos conduce a estrés, a enojo, a frustración. ¿Qué de bueno nos deja la impaciencia? Nada. Gracias a Dios los cristianos ya no estamos bajo el dominio de esa respuesta natural impaciente, porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo mismo. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando de frutos o fruto del Espíritu. ¿Sí? La paciencia es algo que es posible en nosotros porque Dios nos la enseña, porque Él está trabajando en nosotros y porque Él mismo habita en nosotros. Es una característica de una personalidad no humana, es una característica de una personalidad divina, espiritual, y Él es el que la provoca en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo, así que sí podemos tener esta personalidad. La paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana en la vida de un creyente. ¿De dónde se va a desarrollar, cómo va a salir, a brotar ese fruto? Pues la relación con Dios es crucial para que este fruto brote de nosotros. Igual que hemos dicho en todas las demás características del fruto del Espíritu, la relación con Dios es básica para que podamos tener paciencia. No es posible tener paciencia sin una relación con Dios. El aumento de la paciencia es obra del Espíritu Santo en nosotros, y en tanto más lugar le damos al Espíritu Santo, más estamos en comunión con Dios, pues más vamos a tener paciencia. Y vamos a estudiarlo esto en este pasaje que elegimos aquí, 1 Corintios 2, 9 al 11. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Miren, está Pablo diciéndole a los corintios: oro por ustedes para que crezcan. Y miren cómo se los dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo vamos a leer así, como poquito a poco. ¿Qué pide Pablo para los creyentes? Vamos a decir, ¿qué es lo ideal para nosotras como creyentes? Que seamos llenas del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si englobamos todo esto con el tema de la sabiduría, de la paciencia, vamos entonces a entender que paciencia es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y ser sabias, tener inteligencia espiritual. Vamos a decir que al contrario, entonces ser impacientes es no tener inteligencia espiritual o ser brutas espiritualmente. Sí, ya lo vimos hace rato. La impaciencia es mala consejera, nos hace cometer tonterías, de necias. Ok, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La paciencia entonces nos hace
andar como es digno del Señor, le agradamos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La paciencia nos hace dar un buen fruto, ya no nada más el fruto de la paciencia, sino en toda buena obra. Hacemos buenas cosas cuando vivimos con paciencia. Fortalecidos con todo poder. La paciencia es fortaleza, conforme a la potencia de su gloria. ¿En qué fincamos nuestra paciencia? ¿De dónde obtenemos esa fortaleza? Pues en la potencia de la gloria de Dios. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Ve que no dije yo mentiras? Sí, estaba hablando de la paciencia y el pasaje, nada más que lo dice hasta el final. Por eso lo tuve que ir explicando así. Y lo tengo escrito también así. El mismo pasaje, vamos a decir que dice así: la paciencia se obtiene mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? No puedo tener paciencia si no conozco la voluntad de Dios en mi vida. O por lo menos respeto que hay una voluntad de Dios en mi vida. Y si estoy pasando por una prueba, pues nada más que hago, me someto a que hay un Dios soberano que cumple su voluntad, y en paciencia aguardo lo que Él dice, soporto lo que Él me permite pasar. La impaciencia es, al contrario, entonces, rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Sí se fija? Oponerme a lo que Dios está haciendo en mi vida. Ok, es sabiduría e inteligencia espiritual. Nos hace andar como es digno de Dios, agrada a Dios, es una buena obra o fruto que demuestra que conocemos a Dios, que revela que el poder de Dios nos hace fuertes. ¿Sí? Entonces ese parrafito que les escribí allí es como yo explico en mis palabras lo que acabamos de leer en ese pasaje. Y junto a la paciencia, ahí al final del versículo, Pablo dice, con toda paciencia y longanimidad, ¿verdad? Junto a la paciencia menciona Pablo a la longanimidad, como un fruto que crece junto a ella. Dos plantitas bonitas que crecen de nosotras, la paciencia y la longanimidad. Y usted me dice, ¿y eso con qué se come? Yo conozco la longaniza, pero la longanimidad, esa, ¿cómo va? Páseme la receta. En el diccionario dice longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. No le busqué sus etimologías, pero pues en inglés long es así largo, grande, ¿no? Y entonces es así como la grandeza y constancia de mi ánimo a pesar de las adversidades. Y también la longanimidad es benignidad, clemencia, generosidad. Esto me recuerda a la paciencia entre unos y otros, ¿no? Que se lleva a cabo a través de misericordia, de clemencia, de benignidad. Vamos a estudiar más adelante ese fruto también, el de la benignidad, y ahí nos vamos a ampliar más con este tema. La paciencia es madurez que se refleja también en nuestras relaciones interpersonales. Por eso dice paciencia y longanimidad, porque también se va a reflejar la paciencia no nada más en mi capacidad para estar fortalecido en las pruebas, sino en mi trato con las otras personas. Y esto también habla de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual, de ese conocer la voluntad de Dios, de ese agradar a Dios, de esas buenas obras. Dice Colosenses 3, 12 y 13. Ve que le traje mucha Biblia, hermana, para que vea que yo no soy la que dice las cosas, sino nos lo dice el Señor. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, hablando de la paciencia para unos para con otros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por si te quedara duda, dice Pablito, y piensa, de la manera con la que Dios te tiene paciencia a ti, tú tenle paciencia a los demás. Como la parábola de los dos deudores. ¿Y cómo te atreves tú a no tenerle paciencia a otros cuando a ti tanto se te ha perdonado? Soportándoos, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. La paciencia es confianza en la absoluta sabiduría y soberanía de Dios. Es el punto que estamos viendo ahorita. Y vemos que también la paciencia es sabiduría. Pues pidamos sabiduría de lo alto. Pide sabiduría para ver a través de los ojos de Dios a esta vida
a estas circunstancias y a las demás personas. Si tú dices, no, es que todo esto que me están diciendo está del cocol, yo no puedo, ¿no? ¿Cómo voy a tener paciencia ante estas pruebas o ante esta persona? Pues pídele a Dios que te dé sabiduría. Porque Santiago 1:5, que es el pasaje con el que comenzamos, que hablaba también de las pruebas y de la paciencia, dice así, miren, Santiago 1:5, pero les voy a recordar desde el que ya leímos anteriormente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya hablamos que pruebas son personas, dificultades, lo que sea, ¿ok? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire qué padre, te va a traer una bendición. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé si me figura aquí que Santiago está escribiendo y dice, bueno, y alguno dice, y yo no puedo ser paciente, ¿cómo se le hace? Pues pídele a Dios que te diga cómo, pídele a Dios que te dé sabiduría. La sabiduría nos permite ver con claridad el origen de los problemas. La sabiduría es una forma de pensar diferente, nueva, ¿no? Bueno, pues nos permite ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlos. Y por medio de ella, afrontar la vida de una manera optimista, tranquila y siempre en busca de armonía. En lugar de preocuparnos por las cosas, decíamos la semana pasada, pues míralas desde otra manera y vas a encontrar soluciones. Te vas a poder ocupar en lugar de preocuparte. La sabiduría nos permite entender que Dios está actuando, aun cuando sintamos que Dios calla o cuando parece que estamos solas, porque la sabiduría nos permite ver a Dios. Dice este pensador Luc de Clapier, la paciencia es el arte de la esperanza. Es sabiduría, es una manera diferente de pensar. Vamos al siguiente punto. La paciencia es confianza. Espérense, es que yo estaba diciendo otra cosa acá. ¿Qué hice? Sí, yo les dije una mentira. Ahorita estamos con que la paciencia es un rasgo de personalidad madura, ¿sí? Ahora vamos al siguiente punto. La paciencia es confianza en la absoluta sabiduría y soberanía de Dios. Si es que les leí esto hace ratito y no iba, pero este punto ahora, ¿cómo es? Ya vimos que la paciencia entonces se crece a través de las pruebas, vimos que crece por nuestra relación con Dios. Ahora es una relación con Dios que, ¿cómo ve a Dios? Pues lo ve como un Dios soberano, sabio y confía en esa soberanía y sabiduría de Dios. Miren lo que dijo esta señora Margaret Thatcher. Soy extraordinariamente paciente, con tal que al final me salga con la mía. ¿Qué tal, No, pues muy mal, ¿verdad? Muy mal, señora, porque no siempre nos vamos a salir con la nuestra. Y de todos modos debemos de ser pacientes. El que se va a salir con la suya es Dios, ¿sí? Y más me vale entonces estar de acuerdo con Él, sintonizada con Él. Y así, pues tranquilita, vivo el trance, a gusto, en esa confianza. Está re feo el camino, dices, en esa confianza, pero sé que al final llegaremos a buen puerto, porque Dios no se equivoca. La paciencia revela nuestra fe en los planes, en la omnipotencia y en el amor de Dios. Y justamente al revés, la impaciencia revela que no confías en Dios, ni confías en su amor, ni en su poder, ni estás de acuerdo con sus planes. La mejor manera de ser paciente es creyéndole a Dios. No nada más creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios, entregándole tus anhelos, tus sueños, tus peticiones. Esto significa que le dejas ser el capitán de tu vida, él que lleva el barco y tú, tranquilita. Es tan a gusto eso. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él la hará. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece cuando confiamos en los perfectos tiempos y en la voluntad de Dios. Las personas que tienen paciencia saben esperar con calma el tiempo de Dios. Dejan a Dios actuar, ya que piensan que las cosas no dependen de uno mismo, sino de Dios. Dios nunca llega tarde. ¿Están de acuerdo? Nunca llega tarde.
Habemos seres humanos que lo presionamos, que nos desesperamos, que le reclamamos, pero Dios tiene su tiempo perfecto. Hemos estudiado esto del tiempo kairos y el tiempo cronos, que son dos palabras que en la Biblia definen el tiempo, pero son dos diferentes conceptos de tiempo. Cuando en la Biblia encontramos cronos, estamos hablando del tiempo lineal. Cronos es el tiempo lineal, días, segundos, minutos. El tiempo que se mide, que nos transcurre a los seres humanos. Pero hay otra palabra que también se traduce como tiempo, y esta es kairos. Y el kairos es el momento adecuado y oportuno para que sucedan las cosas. El kairos es de Dios. El cronos nos toca a nosotros, lo vivimos nosotros, somos víctimas del cronos, pero Dios es el que controla el cronos. Él tiene el tiempo perfecto. Debiéramos de vivir más en ese kairos de Dios que en nuestro cronos. Parece que los seres humanos le tuviéramos fobia al tiempo, a la espera, ¿no? No nos gusta, nos limitamos al tirano cronos y rechazamos la espera. La consideramos fastidiosa e indeseable. Muchas veces tenemos una necesidad de inmediatez. Ya, ¿qué me decía el otro día Cristi? Que le decimos al Señor, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. No, queremos inmediatez. Y es por ello que vivimos la espera con mucha angustia. Decimos, el que espera, desespera. No nos gusta esperar. Sentimos la ansiedad de estar perdiéndonos el momento futuro. Por eso cuando estamos esperando, estamos en angustia porque, ay, me estoy perdiendo aquello que va a pasar. Cuando lo que de verdad nos estamos perdiendo es este momento de ahorita. Nos perdemos el presente por impacientes. La impaciencia hace que estemos en contra de ese tiempo de espera en lugar de utilizarlo a favor, aprovechando el tiempo de espera. Mire, ¿cómo podemos mejor vivir el presente que vivir desesperadas porque el futuro llegue? Pues tengo aquí varias sugerencias. La espera es una oportunidad para disfrutar la bendición del presente. Estoy esperando la bendición que vendrá en el futuro y por eso estoy impaciente. Pero a ver, ¿por qué mejor no disfrutas lo que ya sí tienes hoy? Lo que ya es un hecho, que ya Dios te dio. Es más, por algo que esperaste tal vez y que ya llegó. Pues abrázalo, disfrútalo, apapáchalo, conténtate con ello, en lugar de angustiarte por lo que estás esperando que llegue y que todavía no llega. Una sugerencia para disfrutar mejor el presente. Es también la espera una oportunidad para prepararse para el futuro. Ok, sí, sueño mucho con ese momento que va a llegar, pero pues no ha llegado. Así que hoy, ¿qué hago? Pues me preparo para ese momento. No sé, crezco en algún conocimiento, me entreno, hago ejercicio, ahorro, algo aprendo, algo que me va a preparar para ese momento en que se cumpla el kairos de Dios, eso que quiero que llegue. La espera es una oportunidad también para analizar las consecuencias de nuestra conducta a corto plazo y a mediano plazo. Miren, lo padrísimo del presente es que el futuro todavía no llega. Eso está muy bueno, ¿sabes por qué? Porque tienes oportunidad para planear cómo vas a comportarte para ese futuro. Tus decisiones de mañana, de pasado mañana, programar tu comportamiento a corto, mediano y largo plazo. El presente es tu oportunidad para eso. Es que somos al revés. Llegan los días y ya llegó el futuro y tú no habías planeado cómo comportarte y resulta que llega esa bendición, ese tiempo nuevo que tú querías y no lo puedes disfrutar tampoco porque habías cometido algunos errores en el pasado que te tropiezan esta bendición que llega. Y entonces te encuentras otra vez en la misma, con tu presente y otra vez soñando con que llegue otra cosa en el futuro que me saque de este bache en el que me metí en el pasado porque no supe aprovechar mi presente de allá para prepararme para lo que vendría. ¿Sí las hice bolas o no? ¿No? Ok. Entonces es también el presente, la espera, una oportunidad para analizar las consecuencias de nuestra conducta. Y el presente también es una oportunidad para diferir las gratificaciones en busca de un bien mayor. Diferir las gratificaciones en busca de un bien mayor. Si entendemos este concepto, hermanas, como el atleta. El atleta que quiere ganar la medalla de oro y entonces pone como meta eso en su vida. ¿Pero qué hace en el presente?
pues deja algunas cosas de disfrutar, tal vez, para prepararse para poder estar listo en aquel momento. Difiere sus gratificaciones. ¿Qué sería una gratificación en este momento? No, pues para el Michael Phelps echarse un pastelote así de chocolate bien grandote, tirarse a ver la televisión, todas las películas, toda la tarde que se le antoje, ¿no? Eso sería una gratificación inmediata. Pero él dice, no, me abstengo de esas gratificaciones porque quiero otra gratificación más grandotota en el futuro, que es mi medalla de oro como nadador. Así que, ¿qué hago en este momento? Me voy a entrenar. Ahí te ves, chocolatito, pastel de chocolate, ahí te ves tele y yo me voy a entrenar. El presente es esa oportunidad para pensar en el futuro y diferir esas gratificaciones para obtener una gratificación más grande. ¿Sí quedó claro? Entonces el presente está lleno de bendiciones también. La espera no está tan horrible como parecería, sino que al contrario, nos permite prepararnos para lo que viene. Podemos esperar con paciencia haciendo todo eso. Debemos disfrutar el proceso, el camino hacia la meta. Decía Isaac Newton, si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Porque él supo aprovechar en su presente las oportunidades e intentar tantos experimentos, tanto trabajo que dio para poder lograr sus metas. Disfrutar de cada instante solo es posible con una dosis de paciencia. Miren lo que dijo esta pobre Marilyn Monroe. Digo pobre porque pues se autosuicidó. Decía, vale la pena esperar lo que vale la pena poseer. Vale la pena esperar lo que vale la pena poseer. Y Santiago 5, 7 y 8 nos dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué se trata de? Esperar como un labrador a que lleguen los frutos. Ralph Waldo Emerson dijo así: adopta el método de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Hablando de frutos, ¿a poco tú siembras una plantita y ya al otro día tienes ahí la mandarina? Muchísimo tiempo, ¿no? Y hay árboles que se tardan, pero muchísimos años en finalmente dar algún fruto. Adopta ese método, hermana, aprende a esperar, aprende a aceptar el kairos de Dios y no vivas con la prisa del cronos, urgida porque surjan las cosas. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y por último, este punto lo vamos a ver ya muy rapidito. Paciencia es perseverar hasta alcanzar. La paciencia no es pasividad ante el sufrimiento, no es no reaccionar o es un simple aguantarse. Eso no es paciencia. No es tampoco quedarnos quietas como estatuas de marfil. La paciencia, miren, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Entonces tal vez actividades, acciones que tenemos que tomar, aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas. Ve aquí Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, corramos. O sea, a ver, ¿ya se checó eso, hermana? ¿Cómo corre uno con paciencia? ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo con mucha paciencia, ¿no? Correr es correr, córrele, pero con paciencia. ¿Corre una carrera alguien esperando? Por supuesto que no. La palabra traducida como paciencia en este versículo significa perseverancia. Perseverancia, así que hay que hacer lo que nos toca, cuando nos toca, viviendo el kairos de Dios, preparándonos para cuando llegue el futuro. Un cristiano corre la carrera pacientemente mediante la perseverancia a través de las dificultades, confiando en Dios. Y tenemos este pasaje que decía así en Hebreos 12, primero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz. Vea cómo Jesús tenía una meta, ¿no? Así que por esa meta no le importó padecer, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y no se rindió, añado yo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como él, ustedes tampoco se rindan, dice Pablo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Me gusta este versículo. No sean chillones, no les está pasando tan grave, no habéis combatido hasta la sangre, así que no os rajéis. Ay, híjole. Sí, algo así está diciéndonos, ¿no? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, 2 al 4. Este fruto maravilloso de la paciencia, que lo podemos poner en práctica en cuántas áreas de nuestra vida, en nuestras actividades diarias, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras pruebas más grandes que tenemos, y que no le rehuyamos a todas las situaciones estas que se presentan, porque al contrario, vienen para bendecirnos, para poner en práctica la paciencia. ¿Cómo le hacemos? Pues confiando en Dios, teniendo una relación de amor con Él en la que confiamos totalmente en Él, le creemos totalmente a Dios, aceptamos su cronos y además aprovechando el presente, esa espera, para sacarle el jugo, para hacer las cosas que nos tocan, perseverando. Y cerramos con este Salmo 41 al 3, 1 al 3, que es hermoso. Leámoslo todas juntas, por favor, hermanitas. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces esperemos pacientemente. Inclinemos nuestro rostro, hermanas, vamos a orar, y pues les pido que cada una hablemos con el Señor y le pidamos así personalmente: Dios, dame paciencia. Tal vez tienes algo muy en particular que está probando tu paciencia en este momento, pues ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por eso que te está tocando. Es momento de darle gracias a Dios por esa prueba, y dale gracias a Dios porque te permite esta oportunidad para crecer en tu fe, en tu paciencia. Ahora pídele que te ayude a tener esa paciencia que Él quiere que tengas a través de esta prueba, que te ayude a confiar en Él, a mirar que Él es Dios Todopoderoso, que te ama, y en esa confianza crecer en tu paciencia. Ayúdale a que te enseñe a esperar su kairos, su tiempo perfecto y oportuno para que su respuesta llegue a tu vida. Y pídele también que te ayude a aprovechar el presente, a perseverar y a tomar las decisiones correctas en este tiempo presente, para prepararte para cuando venga esa respuesta preciosa, perfecta de Dios. Oremos, hermanas. Gracias, Padre. Gracias porque nos enseñas tanto, Señor, porque trabajas en nuestra vida. No quieres que nos quedemos chiquitas, inmaduras, sino que haces tantas cosas para enseñarnos, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por esas oportunidades para crecer. Y ayúdanos, Señor. Cada una tenemos nuestra particular prueba en este día, Señor. Ayúdanos hoy a aprovecharla para crecer en esa paciencia, en esa fe. Dar ese fruto hermoso de tu persona en nosotros, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios las bendiga, hermanitas. Y Violetita, felicidades.